Vamos a resolver nuestro siguiente triángulo rectángulo. En este caso vamos a utilizar las funciones trigonométricas para completar lo que nos hace falta en nuestro triángulo rectángulo. En este caso los elementos que hacen falta para completar que tenga sus tres ángulos y sus tres lados. Como podemos observar, nuestro triángulo rectángulo dado contiene, o los elementos que contiene es un cateto, en este caso que vale 3 metros, otro cateto, en este caso que vale 4 metros, y por obvias razones nuestro ángulo recto, en este caso nuestro ángulo A, que vale 90 grados. Por lo tanto, tendremos que calcular, o vamos a calcular, nuestro ángulo, en este caso B, nuestro ángulo C, y el valor de nuestra hipotenusa. Para calcular los ángulos, en primera instancia las funciones trigonométricas, de manera sencilla por así decirlo, es que tengamos nosotros el valor de los tres lados de nuestro triángulo para poder aplicar cualquier función trigonométrica y que nos ayude a calcular el valor del ángulo C, en este caso cuánto vale el ángulo C, y el valor de nuestro ángulo B. De acuerdo al contexto en que nos encontremos o a las situaciones que queramos utilizar para resolver nuestro triángulo, se pueden aplicar varias situaciones. En este caso, el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, las características de los triángulos, en este caso que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. En fin, algunas de las herramientas que podemos utilizar para completar en su totalidad los valores de nuestro triángulo rectángulo. Si queremos calcular en esta instancia cuánto vale el ángulo C y cuánto vale el ángulo B, podemos utilizar una función trigonométrica, en este caso tangente, para calcular el valor de dicho ángulo. ¿Pero por qué tangente? Tangente se utiliza en este caso porque si recordamos la función trigonométrica tangente, en este caso del ángulo C o de cualquier ángulo, está representada por el cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente. Si observamos la figura, en nuestro triángulo tenemos precisamente el valor de los dos catetos. Por lo tanto, la función trigonométrica que va a ser útil, dado esta situación tal cual, es la que nos va a ayudar para resolver o calcular este ángulo, en este caso, la tangente. Si nosotros aplicamos esta situación ya con los elementos dados, tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a tener que sustituir los valores de los catetos. En este caso, partiendo del ángulo C, de este ángulo, tenemos que el cateto opuesto a C es este lado que vale 4 metros. Por lo tanto, vamos a tener aquí 4 metros. Entre el valor del cateto adyacente, el valor del cateto adyacente a nuestro ángulo C vale 3 metros. Por lo tanto, nos va a quedar como 3 metros. Si observamos de esta manera, ya tenemos en este caso una relación donde nos indica que la tangente, o más bien el ángulo C, se va a calcular con la tangente del valor de los catetos de 4 entre 3 metros. Esto me va a ayudar a calcular el valor del ángulo C de acuerdo al valor de los catetos dados, en este caso 4 entre 3. Lo que resta hacer es precisamente ya la operación para poder realizarlo. En este caso tendremos que, hay varias formas de hacerlo. Primero, que dividamos esta cantidad con la ayuda de la calculadora, pongamos aquí el resultado, o hay calculadoras en este caso que las cuales podemos colocar todo lo que vamos a calcular en un solo paso. Esto es, pues de acuerdo a la característica de la calculadora, inclusive hasta la marca. Si lo hacemos paso a paso en esta situación, primero tendríamos que dividir, en este caso, el valor de nuestra relación que hay de la tangente. En este caso, 4 entre 3, si lo hacemos con la calculadora, nos da como resultado 1.33 periódico. Por lo tanto, y para cuestiones prácticas, lo que vamos a utilizar aquí va a ser este 4 decimales, vamos. Por lo tanto, esta operación es igual a esto. Para calcular el valor del ángulo, debemos de trabajar y tenemos que tener en cuenta dos características. Que nuestra calculadora, en nuestro display de nuestra calculadora, sea la marca que sea, esté dado o tenga la abreviación DEG para poder trabajar en ella. Y una cosa muy importante es trabajar con la tecla que dice segunda función, o hay algunas que dicen Shift,
no sé, está representado por segunda n, etcétera, de acuerdo nuevamente a la marca o la característica de la calculadora. Para calcular entonces el ángulo C, yo voy a utilizar nuestra tangente porque fue la que utilizamos. Entonces, en la calculadora vamos a poner la segunda función, vamos a aplicar la segunda función y la tecla que diga tangente. En este caso el display nos va a marcar como tangente menos 1 y vamos a colocar la división o vamos, el resultado, el cociente que obtuvimos de hacer la operación propiamente con anterioridad. En este caso vamos a ocupar la calculadora aplicando la segunda función de tangente de 1.3333, le damos igual y nos va a dar como resultado el valor del ángulo C, en este caso, que va a ser igual a 53.1294 grados. Si utilizamos 4 decimales, pues 4 decimales vamos a utilizar, en este caso, para cuestiones prácticas. Por lo tanto, nuestro ángulo C, utilizando los elementos que tenemos y nuestra función trigonométrica tangente, va a ser igual a 53.12 grados. Por lo tanto, ya tenemos el valor de nuestro ángulo C. Si queremos calcular el valor de nuestro ángulo B, podemos hacer lo mismo, pero ahora tomando como referencia nuestro ángulo. En este caso, la tangente de B. Si colocamos la tangente de B, ponemos tangente de B, va a ser igual a la tangente, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso vamos a tener 3 entre 4 metros, ya que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Hacemos la misma situación que practicamos con el ángulo C. Vamos a hacer la división. En este caso tenemos 3 entre 4, nos da 0.75. Nuevamente con la calculadora, con la ayuda de la calculadora, o existen tablas donde ya están establecidos estos valores. Nuevamente verificamos que esté con la abreviación DEG. Vamos a poner segunda función, la tecla tan para que nos aparezca tan menos 1. Segunda función, tangente. Y vamos a colocar en este caso la cantidad que nos dio o el cociente que nos dio de la relación que hay. Y va a ser igual a 36.86 grados. Y así calculamos nuestro ángulo C y nuestro ángulo B con únicamente la ayuda de una función trigonométrica, en este caso tangente, ya que fue con los elementos que contábamos de un inicio. Si nosotros quisiéramos utilizar la función trigonométrica seno y coseno, tendríamos que en primera instancia calcular el valor de nuestra hipotenusa, ya que seno y coseno utilizan el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa y el cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. En este caso, como no contábamos con él, tuvimos que utilizar la tangente para calcular pues el valor de dichos ángulos. Sin embargo, si queremos utilizar nuevamente la función seno y coseno, tendremos que calcular con la ayuda del teorema de Pitágoras nuestra hipotenusa y utilizar cualquiera de estas, ya sea para nuestro ángulo B y para nuestro ángulo C. Una manera de verificar que efectivamente el ángulo C y el ángulo B tienen ese valor es aplicando la característica que tienen la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. En este caso, pues la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Esto es el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Partiendo de esto podemos verificar si efectivamente este ángulo, que sabemos que vale 90 grados, más el ángulo C que calculamos, más el ángulo B, es igual a 180 grados. Cabe mencionar que de acuerdo a los decimales que utilizamos y a las características que tienen las funciones trigonométricas y la relación que hay entre los catetos, generalmente si aplicamos esta propiedad, se va a acercar a 180 grados, no siempre va a dar exactamente la misma cantidad, pues nuevamente por la situación que nosotros aquí manejamos. Por ejemplo, aquí manejé 4 decimales y aquí manejé 2 decimales nada más. Esa es la característica para utilizar las funciones trigonométricas y completar
los elementos faltantes de nuestro triángulo rectángulo.